El hijo único, ¿no? Se han hecho muchas investigaciones acerca de qué ventajas o desventajas tiene ser hijo único, ¿no? Es probable, ¿no?, que hoy en día haya más hijos únicos que antes, porque es como que la gente ya no tiene tantos hijos como tenía antiguamente. O sea que ha aumentado la cantidad de hijos únicos. Pero los hijos que no tienen hermanos tienen el mejor y el peor de todos los mundos posibles. Son, a perpetuidad y simultáneamente, el mayor súper triunfador y el pequeño súper mimado de la familia. Como resultado, tienen muchas de las características de un hijo único y, sin embargo, incluso siendo adultos, pueden seguir siendo pequeños en más de un sentido. Parecen mucho más pequeños de lo que son los hijos únicos, incluso aunque tengan una edad avanzada. No sufren esto de sentirse desplazados por la llegada de hermanos, entonces siempre tienen como la postura o la posición del hijo favorito. Sus padres lo consideran algo lo más preciado, ¿no? Y como nunca han tenido que compartir sus padres con otros hijos, saben que pase lo que pase, su posición en la familia está asegurada. No tienen que competir, ¿no?, con otros. Tienden a sentirse más cómodos consigo mismos. Si no consiguen que una persona les preste atención, la atención que quieren, no es probable que se esfuercen por conseguirla, sino que van y buscan a otro. El hijo único absorbe las características de la posición que le corresponde en el orden de nacimiento al progenitor de su mismo sexo. Miren, las características de la posición que le corresponde en el orden del nacimiento al progenitor de su mismo sexo. O sea, si es mujer, a la madre; si es hombre, al padre. Por ejemplo, una hija única cuya madre sea una hermana menor de hermanas puede ser más inconsciente y coqueta que otra cuya madre sea una hermana mayor de hermanos. El hijo único puede parecerse mucho al progenitor de su mismo sexo, mientras no se encuentre con alguna dificultad o problema que haga aflorar las características de hijo único. Al mismo tiempo, los hijos únicos tienen para ellos solo al progenitor del sexo opuesto y pueden identificarse más con él o ella de lo que sucede con niños que tienen hermanos. Y sin hermanos ni hermanas que les refuercen el papel sexual, los hijos únicos tienden con frecuencia a ser más andróginos que otros niños. Tienden a competir con el progenitor del mismo sexo para lograr la atención y el afecto del otro progenitor, y con frecuencia ganan, sobre todo si en la pareja hay problemas. Algunos investigadores sostienen que el comportamiento incestuoso está más difundido en las familias de un solo hijo. Cuando un varón que es hijo único pasa más tiempo con su madre que el propio padre, puede convertirse en la pareja de este muchacho, no la madre. Y puede ser que todo el tiempo después viva muy apegado a su mamá. Puede suceder que en su esfuerzo por hacer que el hijo sea el digno representante de sus capacidades de educación, le impongan una disciplina más estricta, como que los padres tienden a que ese hijo sea perfecto. Tanto se puede hablar así, ¿no?, que es como que pueden llegar a excederse en sus esfuerzos los hijos únicos y ver la perfección como algo inalcanzable. Al no haber otros hijos de quienes preocuparse, los padres ponen más atención en ese hijo único y recibe dosis concentradas, ¿no?, de amor, de críticas, también de enfado, de alegría. Si los padres se llevan mal, ¿no?, el hijo va a resultar con problemas emocionales.
porque no tiene hermanos en los que apoyarse, pero si los padres tienen una estabilidad emocional, el hijo único se va a sentir más seguro y satisfecho, ¿no? Algunos hijos únicos procuran evadirse un poco de están rodeados de adultos, ¿no? Una alternativa es retraerse y mostrarse como independientes. Puede ser que intenten hacer las cosas justamente que sus padres dicen que no hagan. Se sienten como que ellos no necesitan ayuda. Esta es una manera de evitar sentirse sobreprotegidos. Estos niños no aceptan las críticas, los hijos únicos, tienen la impresión de que sus padres, ¿no?, quieren las cosas perfectas, entonces hacen las cosas muchas veces, las vuelven a repetir hasta que les sale bien. Tienden a vivir en su mundo propio, con su propia manera, ¿no?, de calificar lo que es importante para ellos, les cuesta compartir. Esperan mucho de la vida los hijos únicos, tanto psicológica como materialmente. Tampoco son, piadosos, o sea, como que necesitan que sus necesidades se satisfagan. Ingrid Bergman, que es una actriz, ¿no?, que fue hija única, cuenta que una vez, cuando le pidió a su padre una corona, que es una moneda, ¿no?, un dinero, no una corona de las que se pone en la cabeza, ¿no?, el papá le dio un puñado de coronas. Entonces ella le dijo: papá, no debes hacer eso, no debes malcriarme. ¿Bien? Solamente tienes que darme una corona por semana. Pero el padre insistió y la niña aceptó todas las coronas que le daba su padre para complacerlo. Los hijos únicos varones tienden a alcanzar grandes logros. Es el caso de Franklin Roosevelt, Walter Cronkite, Ansel Adams. Se sienten mal si no triunfan en todo lo que emprenden. En general son personas de éxito. Bueno, o sea, ha habido una serie de estudios que se han hecho, ¿no? Pero por mucho éxito que obtengan los hijos únicos, le tienen mucho miedo al fracaso porque tienen mucho miedo a defraudar a sus padres. Son muy hábiles en el uso de la imaginación, porque como tuvieron que aprender a jugar solos, ¿no?, siempre a hacer sus juegos solos, es como que están acostumbrados a jugar solos con ellos mismos y a imaginarse muchas cosas. Los hijos únicos pueden ser excelentes en cosas de adultos y tener intereses muy variados, pero no ser tan buenos en cosas de niños y sentirse fuera de lugar cuando están con otros niños. Por ejemplo, es probable que reciban su primera bicicleta más tarde que otros niños. Experiencias así pueden hacer que más adelante se sientan en posición un poco desventajosa. Para los hijos únicos que nacieron en los años 60, hay que tener en cuenta otro factor importante. Antes del cambio de estilo de vida de los años 60 a los 80, cuando muchas parejas en las que ambos trabajaban, ¿no?, empezaban a decidir que no podían permitirse tener más de un hijo, con frecuencia el hijo único es como la señal de que los padres tuvieron problemas financieros, emocionales, que les impidió tener más hijos. Y si en el hogar había problemas, estos debían además influir de manera significativa sobre la evolución de la personalidad del único hijo. Alfred Adler, un psicólogo, ¿no?, a comienzos del siglo XX, decía que los hijos únicos crecían en una familia pesimista. A fines de siglo será más probable que el hijo único crezca en una familia feliz y que así ambos miembros de la pareja puedan tener su profesión. ¿Cómo es un hijo único cuando se casa, o sea, con su cónyuge? Les cuesta arreglarse en las relaciones íntimas porque le cuesta aceptar o entender los cambios anímicos de los demás. Al ser ellos tan organizados, pulcros y puntuales, tienen problemas si su cónyuge llega a ser desordenado y todo esto.
no les gusta cambiar sus planes. O sea, si tienen el plan de hacer una cosa, se muestran muy inflexibles si la pareja quiere cambiar de planes. Les cuesta aprender a negociar, compartir. Bien. Les cuesta mucho perdonar y perdonarse a sí mismos. Son muy susceptibles, o sea, ante la menor observación se sienten heridos. Están acostumbrados a que todo marche sobre ruedas. Entonces, cuando algo presenta un pequeño problema, ¿no? Para el hijo único es un desastre la vida. Están mejor si viven solos. O sea, para llegar al matrimonio es una prueba dura para el hijo único. ¿Cómo son como padres los hijos únicos? Tienen dificultades para ser padres porque no tienen experiencia en el trato con otros pequeños, ¿no? Los hijos únicos son los que con mayor probabilidad no tendrán hijos o solo tendrán uno. Algunos, sin embargo, quieren compensar esta soledad de su niñez teniendo varios hijos y después se dan cuenta demasiado tarde de que ser niño en una familia numerosa es mucho más fácil que ser padre o madre de una familia numerosa. Cuando llegan a tener hijos suelen descargar la mayor parte de la responsabilidad sobre el cónyuge. Esto puede funcionar bien si el cónyuge es un hijo o hija mayor, pero hay problemas si su cónyuge es hijo o hija menor, ¿sí? O hija única. Bien. ¿Cómo son los hijos únicos como amigos? ¿Cómo funcionan? Tienden a tener solo un amigo íntimo, aunque puedan aferrarse a una persona para escapar, igualmente ellos están mejor solos. Esto no quiere decir que no les guste la gente, ni que no deseen formar parte de un grupo, sino que les resulta complejo, ¿no? Entonces, el hijo único es el favorito de dos adultos, y en la mayoría de las familias está acostumbrado a contar con la continua aprobación y simpatía de todos. Cree que el resto del mundo debe prodigarle los mismos aplausos y cuando los obtiene suele considerarlos como algo lógico y natural. Para el hijo único varón, la muerte de su madre es la mayor de las pérdidas. Su madre es la única que cree que él es capaz de hacer algo, pero para hacerlo es probable que necesite durante toda la vida el apoyo de la madre o de una figura materna. Un hijo único corre el riesgo de convertirse en un niño de mamá, a menos que la madre tenga otros intereses bastante poderosos. Esto es más especialmente válido cuando al estar separados los padres y vivir él con su madre, ésta espera que él sea el hombre de la casa. ¿Cómo es el hijo único varón, ¿no? Como pareja, el hijo único puede tomar o dejar casi cualquier tipo de mujer. Entre todos los demás órdenes de nacimiento, este es el que con mayor probabilidad permanecerá soltero. En realidad no está hecho para ninguna relación de pareja y está acostumbrado a que él sea como el hombre de la casa, ¿no? Y que lo dejen hacer lo que él quiera. Es difícil que comparta sus sentimientos. La pareja más difícil para un hijo único suele ser una hija única. O sea que hijo único con hija única es una pareja complicada. Como padre, ya lo dijimos, le delega toda la responsabilidad a la mujer, el hijo único, cuando es padre, que la mujer sea la que se ocupa de los hijos. Como amigos, los amigos no son tan importantes para un hijo único, pero le gusta como tener a una persona mayor que él, ¿no? Que lo apunte. Si encuentra un amigo así, porque siente que no tiene que competir. La hija única lleva una vida menos beatífica, ¿no? Que el hijo único, pero aún así tiene el sentimiento subyacente de que ella es una persona especial, su Alteza, y se siente herida si los demás no la tratan como corresponde a su rango. Está ávida de aprobación
cuando no de adoración de todos, y especialmente de los hombres que haya en su vida. La famosa reina Victoria de Inglaterra, hija única, adoraba a su marido Alberto y era emocionalmente pendiente de él. Quedó destrozada cuando él murió joven y durante 40 años siguió llorando su pérdida. Si la hija única nace después de la muerte de un hermano varón, quizás cargue con el peso de tratar de llenar ese pozo de dolor en la vida de sus padres y sin llegar jamás a conseguirlo del todo. Al mismo tiempo que es madura para sus años, también es infantil. En un minuto puede pasar de estar manteniendo una conversación inteligente y compleja sobre temas filosóficos o políticos a enfurruñarse o tener una pataleta, ¿no?, para salirse con la suya por cualquier tontería. Bien. Como cónyuge, una hija única a menudo va a depender emocionalmente del hombre. Sin embargo, el hombre que escoja, generalmente ella la que lo escoge, no él, tiene que ser flexible, bonachón y afable. Por ejemplo, Wallis Simpson, hija única, fue ella la que escogió cuando fue en pos de Eduardo III, quien renunció a su otra esposa para casarse con ella. Por lo general eligen hombres mucho mayores que ellas para que le puedan dar los caprichos. Como amiga, la hija única, es probable que las amigas de esta mujer sean hermanas o medias o medio hermanas del medio, ¿no? O hermanas menores. Dicen que los ultrasonidos revelan una información sobre los gemelos, de que muchos niños empiezan la vida intrauterina como gemelos, pero uno de ellos se pierde en las primeras etapas del embarazo sin que la madre se dé cuenta. O sea, que parece ser que podemos quedar embarazadas de gemelos y resulta que en las primeras etapas el gemelo se pierda, desaparezca, ¿no? Hay pruebas de que el número de gemelos que llegan a nacer es la mitad de los que fueron concebidos. El hecho de que sean gemelos fraternos o idénticos tiene una enorme influencia sobre la forma en que estos niños evolucionan como seres humanos. Gemelos fraternos son los que resultan de la liberación de 2 óvulos del mismo mes, fertilizados cada uno por un espermatozoide diferente. Los huevos se implantan en la pared del útero a mayor o menor distancia uno del otro. Si cada uno tiene el saco amniótico y la placenta totalmente, si están muy próximos, puede suceder que las placentas se unan. En el otro caso las placentas están separadas, pero si están muy próximos, puede suceder que las placentas se unan. Pero los fetos siguen siendo completamente distintos desde el punto de vista genético. Pueden ser 2 niños, 2 niñas, o un niño y una niña. Los gemelos fraternos nunca tienen exactamente las mismas características que un niño y una niña, no son jamás gemelos idénticos. O sea, para ser idénticos tienen que ser del mismo sexo, parece ser por lo que dice acá, ¿no? Los gemelos idénticos son el resultado de que el huevo fertilizado por un espermatozoide se divide de tal manera, ¿no?, que da lugar a ambos fetos. Entonces ambos fetos tienen los mismos genes. La posibilidad que hay entre ambos en el útero depende de la etapa, ¿no?, en la que se produce la división del huevo. Si se divide precozmente, el feto tendrá su saco amniótico y su placenta, y si se divide tardíamente, los dos van a compartir el mismo saco. Bueno, acá dice que una mujer de 40 años tiene más probabilidades de tener gemelos que una de 20. Generalmente el vínculo afectivo de los padres con los gemelos
no es tan estrecho como el existente con los otros hijos. La falta de contacto íntimo después del nacimiento puede afectar el comienzo del proceso de establecimiento de vínculos y sumarse al sentimiento de distancia entre los padres y los gemelos. De recién nacidos, los gemelos pueden parecer más raros que los demás bebés, ya que son sumamente delgados y arrugados y parecen deformes. Debido a que han aparecido en escena antes de tiempo, es natural que los bebés prematuros sean menos sensibles a los padres y que necesiten más tiempo para reaccionar de manera más satisfactoria, con una sonrisa o reconociendo la cara de su madre. Como resultado de esto, puede suceder que la relación con los adultos sea poco acentuada desde el primer momento. También es más difícil que una persona experimente y cultive simultáneamente dos relaciones intensas de amor, de modo que puede suceder que los padres necesiten más tiempo para aprender a amar a sus gemelos que el que necesitaron para los hijos que no son gemelos. En el caso de los gemelos idénticos, el problema se complica por la dificultad de saber quién es quién. Bueno, y así los padres no saben a quién dirigen su amor en un momento dado. Estos gemelos después son justamente personas que buscan un alma gemela cuando se hacen adultos, ¿no? Dice que hay casos, ¿no?, en que se produce esto, ¿no?, que se destaca mucho cuál fue el gemelo que nació primero, y entonces como que ese gemelo que nació primero pasa a ser como el hijo mayor. Hay otras familias en que no se destaca eso. O sea, se sabe, pero no se les da tanta importancia, ¿no? Les resulta difícil casarse a los gemelos. La intimidad del matrimonio es una pálida imitación de la que se da en la relación entre gemelos, entonces no encuentran nunca ese alma gemela. Factores que alteran los rasgos habituales propios del desorden de nacimiento y del sexo. Dice un proverbio: un hombre entre niños seguirá siendo niño, un niño entre hombres no tardará en ser hombre. A veces en una familia hay factores o acontecimientos que perturban las pautas de desarrollo normales de los hijos. En estos casos, no es menos probable que estos presenten los rasgos de personalidad presentes comúnmente en otros niños de su mismo sexo y orden de nacimiento. Estos factores extraordinarios vienen acompañados generalmente por alguna dificultad en la familia, como puede ser la muerte precoz de uno de los padres o de un hermano, o una gran intensidad emocional en la familia. Cualquiera de estas situaciones alteraría las características de personalidad de algún o de algunos hijos. Las variantes también pueden estar causadas por desviaciones más positivas de los que suele ser el funcionamiento promedio de una familia. Por ejemplo, los padres que tienen suficientemente superados sus propios estereotipos de papel tradicional atribuidos a las personas según el sexo, pueden influir en este aspecto de la evolución de sus hijos. Sus hijas, por ejemplo, estarán más interesadas en seguir una carrera que las mujeres de su mismo orden de nacimiento. Una fuerte identificación con el progenitor del mismo sexo también influye sobre el desarrollo de las características. ¿Qué sucede cuando los niños pierden los padres en la infancia, ¿no? Ya sea el padre o la madre, ¿no? Esto tiene tal influencia sobre los niños que puede alterar de forma drástica el desarrollo de las características típicas de su sexo y orden de nacimiento. Los hijos mayores, que están entre esos límites de edad, son generalmente los más afectados por la pérdida del padre o la madre. Se dan más cuenta de lo que sucede, y además como tuvieron una experiencia más larga con el padre, ¿no?, añoran más a sus padres. El niño que es muy pequeño, cuando pierde a sus padres,
puede suceder que con los años sienta los efectos, ¿no?, de la forma que los otros vivieron, teniendo padre y él sin tener padre o madre, ¿no? Hablamos de pérdida en cuanto a la muerte, pues también puede ser un divorcio, ¿no? O no sé, que tiene que estar mucho tiempo hospitalizado uno de los padres también. En el caso de la muerte, y a veces de un divorcio, el padre o madre superviviente pueden estar en un proceso de duelo tan intenso que no sean capaces de ofrecer el alivio y la seguridad que el niño necesita durante su propio duelo, de modo que el pequeño tiene que tragarse sus sentimientos y a veces durante mucho tiempo. El efecto de la pérdida sobre todos los aspectos de la vida ulterior de una persona puede ser, aun cuando no se la admita o no se la reconozca, de muy largo alcance. Bien, bueno, ladró mi perro. Esta pérdida temprana puede crear una inseguridad y un miedo al futuro que no tienen proporción alguna con los acontecimientos reales del resto de la vida del hijo. Este miedo altera las características habituales del orden de nacimiento y por lo tanto la forma en que esa persona se relaciona con los demás. Por ejemplo, las hermanas menores de hermanos suelen relacionarse bien con los hombres y saben elegir los hombres que pueden ser una pareja adecuada para ellas. Pero, si han perdido precozmente a uno de los padres, es más probable que luego sean más imprudentes en su elección de la pareja. Hay una compulsión oculta a repetir la pérdida que, al haber sido percibida como un castigo, ¿no?, porque esa es la explicación que han tenido, se han dado a sí mismas de sus seres queridos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tienden a elegir hombres que probablemente las abandonarán o que las harán sufrir. Con frecuencia la gente que ha sufrido precozmente una pérdida termina casándose con alguien que está en el mismo caso, porque es como que buscan al ser querido que perdieron. Una característica universal de los niños pequeños es que creen que el mundo comenzó cuando ellos nacieron y además que el mundo gira alrededor de ellos. Esto no solo les da una sensación de poder, sino que también los lleva a pensar que todo lo que sucede es responsabilidad de ellos. Entonces son incapaces de concebir que sus padres y las demás personas tengan una existencia aparte sobre la cual influyen cosas de las que el niño no tiene ni la más remota idea. Dada esta visión egocéntrica del mundo, los niños pequeños suelen suponer que la muerte de uno de sus padres es un castigo, por muy inmerecido que pueda ser. Este sentimiento puede colaborar a que se establezca una pauta subyacente de depresión que puede eclipsar la importancia habitual de los rasgos relacionados con el orden que tengan de nacimiento. Los niños también pueden sentirse culpables de haber causado la muerte del padre o la madre. Como de pequeños creen con frecuencia que son omnipotentes, los niños pueden temer que la cólera ocasional que los ha llevado a desear muy normalmente que el padre no esté, que es el significado que tiene para ellos la muerte, haya sido la causa de que él muriera o se fuese. Entre estas cosas, este sentimiento contribuye a generar en estos niños sentimientos de indignidad y de amargura que normalmente no estarían presentes en niños de el orden de nacimiento que tienen, ¿no? También es probable que su forma mágica de pensar, los niños crean que el padre o madre los abandonó o se murió porque ellos se portaron mal. Esto puede ser causa de que un hijo menor, que es travieso, se convierta en una criatura sometida y pasiva. O bien puede pasar que un hijo mayor, que normalmente se portaba bien, renuncie sin más ni menos al intento de ser bueno, porque no le sirvió de nada. Entonces ahora se va a volver un travieso,
porque por más bueno que fue, papá o mamá se murieron. A veces cuando los padres mueren, esto logra que los hermanos entre sí se acerquen más, pero a veces no. ¿No? A veces puede provocar un distanciamiento, ¿no?, entre los hermanos. ¿Cómo experimentan los hijos el divorcio de los padres, ¿no? Aunque a veces puede ser la mejor solución para los padres. Los hijos lo experimentan como una pérdida del progenitor, que es el que no tiene la custodia, o sea. Si el padre divorciado pierde contacto con el hijo, o los padres no superan la etapa de las peleas, es muy probable que el niño sufra un golpe de efectos más duraderos, más doloroso que si se hubiese muerto uno de los padres. El abandono voluntario de uno de los padres puede ser sumamente amenazador para los niños pequeños que creen que ellos son la causa de todo lo que está pasando entre sus padres. Tal como pasa con una muerte, es posible que se sientan culpables, ¿no?, porque sus padres se separaron.